Hola, hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Estoy muy feliz nuevamente de tener acá unos nuevos amigos aquí, unos personajes que están acompañando. De hecho, tengo aquí, bueno, en realidad a mi izquierda, pero para ustedes casi a la derecha, a la Javi, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, ¿y tú, Bienvenida. Mati, cómo estás? Bien, también, muchas gracias por preguntar. Qué bueno que estés con nosotros. Y de hecho, ahí también tenemos un personaje que todos seguramente deben conocer en algún momento. Está justo acá abajo hacia mi izquierda. Don Jona, ¿cómo está? Aquí estamos, súper bien. Gracias por la Excelente. invitación. No, es un gustazo, de hecho, un gustazo tenerlo acá. Grande amigo. Tengo buenos recuerdos con ustedes en situaciones bien estrafalarias dentro de todo. De buenas conversaciones también. El día de hoy capaz que también salgan algunas muy buenas conversaciones, ¿ya? Así que esperemos que este programa sea de un agrado también para ustedes como para nosotros también lo es. Les Ujú. recordamos, escriban en la caja de comentarios sus saludos, sus preguntas también, vamos a estar presentes allí para poder respondérselas, ¿ya? Así como también se respondieron la de la vez antepasada. Así que no crean que sus comentarios quedan al aire, están siendo leídos, están siendo en consideración. Así que, ¿les parece que para comenzar ya partamos con una oración? ¿Les parece? Ujú. Ok, súper. Oremos entonces. Inclinemos el rostro para orar entonces. Padre eterno y amoroso que estás en los cielos, te agradecemos por este día que nos das, porque sabemos que tú te preocupas por nosotros, porque te interesas por lo que nos sucede y tiene que ver mucho lo que vamos a estudiar hoy de las situaciones difíciles que podemos pasar, pero sabemos que tú siempre nos acompañas y que siempre nos va a dar una respuesta. Te queremos pedir que este estudio de la lección, Señor, sea fructífero, podamos sacar importantes lecciones para nuestra vida, Señor, que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida, que es lo más importante, podamos siempre aferrarnos a ti. Guíanos y cuida, Señor, y bendice a cada persona que vea este programa. Te lo pido y agradezco por tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Y estoy acá un poco anonadado, un poco sorprendido. No sé si le habrá pasado aquí a mis amigos acá. Eh, Porque al final veníamos conversando acerca de un tema que, de hecho, la semana pasada les mostramos un crisol. Vimos un Uh -huh. crisol, ¿no es cierto?, que era ahí se me olvidó el material, era cerámica con esmalte, entonces era suavecito y que se utilizaba para muestras inorgánicas y orgánicas también. Y el tema es que al final nosotros esperábamos también tener un tema similar así, po, pero no. Venimos a hablar de la jaula del pájaro. Yo no entiendo bien de qué se trata este tema de la jaula del pájaro y de qué forma podríamos entenderlo. Le podríamos cambiar el nombre también, tal vez, y a lo mejor eso podría ser una tarea. Ayúdennos a cambiarle el nombre a este tema, la jaula del pájaro. Escriban en la caja de comentarios a ver qué les parece, a ver qué se les ocurre. Pero antes de comenzar a hablar un poco de esto, quisiera aquí tirar en la mesa de conversación que me ayuden ustedes. Hablemos de los vocablos chilenos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los vocablos chilenos que a lo mejor ustedes conocen? Porque, ¿qué es lo que pasa? Las personas que llegan acá, tenemos varios amigos venezolanos, también colombianos, que en su momento se fueron, ¿no es cierto? Pero saben que acá tenemos muchas palabras y que son varias y muchas, esa puede ser una, pero tiene distintos significados. ¿Cuál de las palabras del vocablo chileno significa muchas cosas y es una sola a la vez? Aquí los tres somos chilenos. ¿Cuál sería una de las palabras como chilena, el del chilenismo? ¿Se le ocurre o no? ¿Ah? Por Es que ejemplo, hay no una sé, que no se, ¿cuál? es que no se puede repetir, hay una que es súper universal, Ah, ya. pero no se puede reproducir, pero la podemos utilizar para muchas cosas. Yo creo que ahí pueden imaginarse esa palabra, pero para cualquier cosa puede servir. Es el que trae muchos huevos, ese Sí. personaje. Claro, y que eventualmente puede significar, ¿no es cierto?, amigo, así Ujú. como desgraciado tal vez, ¿no es cierto? Sí, una cosa. Claro, y de hecho también tiene varios derivados y ese derivado a lo mejor también pueden significar distintas cosas. Exacto. Eh,
De hecho, también me acuerdo de la vaca. Por ejemplo, alguien decía, oye, hagamos una vaca. O por ejemplo, cuando tú eres vaca. O sea, Ya. ¿cachai? Son expresiones que técnicamente son similares, son iguales, Ujú, pero significan distinto según el contexto. ujú. Por ejemplo, hagamos una vaca, así como juntemos moneditas para algo, para comprar el Super 8, que nos falta dinero, el Super 8 está Luca ahora. Ah, ya. O por ejemplo, cuando significa eres muy vaca, que eres como, oye, que eres como chato, que eres como Ujú. egoísta, ¿no es cierto? De hecho, el ser chato también es como que tiene distintos significados según el contexto. Sí. Si a ustedes se le ocurre otro, ya se me acabaron la idea, escriban en la caja de comentarios, por supuesto, y ahí después a lo mejor podríamos debatir un poco de las cosas que significan. ¿Qué pasa con este tema? De hecho, sin ir más lejos, no es tan solo el vocablo chileno. Existen palabras del uso de la lengua española, ya no de la lengua chilena, que también pasa lo mismo. Yo les puedo decir, por ejemplo, Jonas, lo primero que se te viene a la mente cuando yo te diga Lima. Lima. Sí, lo primero que se te viene a la mente. Ah, bueno. Eh, yo tengo una lima Ya, y que es para limarse las uñas. totalmente. La Muy bien. uso poco porque me como las uñas, pero la tengo ahí la lima de repente, está casi nueva. Alguna vez creo que la he usado, pero eso, se me viene a la mente también la capital de Perú, Ya. una hermosa ciudad. eh, Se me viene a la mente una canción que se llama Lima Limón, también. Ya Eh, está. Sí, de hecho también por la misma fruta, el mismo hay una limón se le dice herramienta que lima. tiene mi papá, mi padre, una ¿Ya? herramienta que se llama Lima también. Bueno, Y distinta a la lima de uña. sí, pues esa es una lima para madera, por Ujú. ejemplo. Ah, ya. No es como la lija, ya, pero No es claro. es la lima. O sea, mira, Bueno, ¿por qué hago esta consulta? ¿O por qué les comento esto? Porque eh, hay muchas palabras que pueden ser, puede ser la misma, pero según el contexto va a cambiar. Y de hecho, justamente al respecto, hay una palabra Ujú. también dentro de la Biblia que se utiliza y que según el contexto va a cambiar. Y de hecho, esta es una palabra en griego que es peirazo, peirazo. Suena como pelmazo, ¿no es cierto? Pero no, es peirazo, ¿ya? Y esta palabra es como la raíz de la cual deriva peirasmos. Y peirasmos lo conversamos la semana pasada y significaba directamente como el fuego, como este horno ardiente. Y peirazo es directamente la representación como de estas pruebas que nos pueden generar dificultades, ¿no es cierto? Pero también estas pruebas no solamente tienen que ver con estas pruebas a lo mejor académicas, sino también tiene que ver con pruebas de experimentar con alguna cosa. Y según el contexto, también se utiliza tanto como prueba como tentar. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo nosotros podemos entender de que esta prueba es para probar algo como el material Ujú. de algo, ¿no es cierto? Y en qué momento nosotros podemos entender que en vez de ser una prueba es tentar, ¿ya? Estoy intentando que este elemento en sí caiga o falle. Ahí está la diferencia entre probar para ver cómo la calidad de este elemento al hecho de tentarlo para intentar de qué forma falla este elemento, ¿ya? Y de allí donde nosotros, por ejemplo, me gustaría llevarlo a un versículo que se encuentra en Santiago 1.13. Santiago 1.13. Y me gustaría que me ayuden leyéndolo. El que lo tenga primero ahí, me ayude y levanta la mano y dice, yo lo tengo. Bueno, si ustedes lo tienen ahí, nos están guiando ahí en la caja de comentarios, digan que lo tienen. ¿Uno Jona, trece? ahora Javi. Dale, 1.13. Santiago 1.13. Ya, yo lo leo. Después lo Ya. leo el Jonás. no, Dice, tú nomás. dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Miren, qué interesante este ¿Leo versículo. ¿Y por el qué? siguiente? A ver, dale el siguiente. También, bueno.
porque dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mm. ¿De qué forma podemos entender este versículo que acabamos de leer? O sea, por eso le hablo del peirazo, porque la palabra peirazo se utiliza acá cuando hablamos del tentar y cuando hablamos de probar. De hecho, si nosotros podemos buscar las distintas versiones, van cambiando las palabras aquí un poco. Ujú. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué creen ustedes? Yo, yo creo que es importante entender que, o sea, la tentación tiene que ver directamente con lo que hace Satanás en nuestras vidas. ¿Ya? Pero también es bonito entender que esa tentación Dios la puede utilizar para su beneficio y para que podamos glorificarnos en medio de eso. Pero son dos cosas distintas. Una es que directamente Satanás nos tiente, pero otra es que Dios sepa ocupar esta tentación y lo vemos, por ejemplo, con Job. ¿Cuántas veces Satanás no tentó a Job, pero Dios supo, o sea, no es que supiera, sino Dios utilizó a Job para que posteriormente fuese glorificado y fuese glorificado el carácter de Dios Ujú. en Job? Claro. Entonces, una diferencia es entender eso, que el que nos tienta es Satanás directamente. Porque tiene, como el versículo que recién nos mostraba, decía, Dios no es que tienta, sino que tiene que ver con nuestra propia pecaminosidad que nosotros vivimos. No, de hecho, la palabra concupiscencia evoca eso, como Ujú, en tus propias maldades o en tus propios como deseos de hacer el mal, esa es como la concupiscencia, ¿ya? Otras versiones van cambiando esas palabras, esas palabrerías. Pero dentro de todo, esta sensación como de que no, nos van a tentar, eh, es como complicado entenderlo. Y de ahí es donde, por ejemplo, entra el tema de la jaula del pájaro, la media vuelta. Eh, sí, porque la jaula del pájaro es una alusión que da directamente al hecho de que eh, si una persona que es dueño de un pájaro y que no quiere que este pájaro cante una cierta melodía, ¿no es cierto? Eh, ese se pierde con los sonidos de, no sé, pues del auto que pasa, de los niños que están jugando, o de otros trinos de otros pajaritos, entonces nunca va a tomar la melodía que el amo o el dueño quiere que tenga. Entonces este dueño, por ejemplo, yo en este caso yo necesito que se aprenda esta canción, yo necesito que se aprenda ahí el himno del Lacon, como si existieron. Eh, y me lo llevo al sótano, por ejemplo, lo tapo y le coloco la música todo el rato y lo único que va este bajo ahora a tener es esta canción. Y después lo que hace el amo es tomar esta jaula, lo lleva hacia el exterior, lo saca esta tapa y él va a cantar muy bien la canción que le quería enseñar y no se va a perder con alrededor. Entonces, esto es eventualmente lo que Dios hace con nosotros. Ah, ya. Aquí a lo mejor a mí me genera ya es lo que Dios hace con nosotros también, porque nos lleva de repente a situaciones a ser probados. ujú, Entonces, estaríamos en condiciones de decir, por ejemplo, que Dios nos lleva, nos tienta, o sea, porque Él nos lleva a situaciones que sean complicadas. O sea, ujú. es como que yo veo la vida negra y la cosa oscura, porque Dios lo quiso así, porque Dios me tiró lo negro. Entonces, frente a este punto, Jonás, ¿qué pasa? Yo encuentro que uno de los elementos como sustantivos de esta lección tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Uno habitualmente, eh, ninguno de nosotros está exento de problemas en esta vida. Todos tenemos problemas. Por lo tanto, y uno habitualmente, y habemos algunos que los hemos pasado muy mal. Eh, y cuando uno en el momento del dolor, en el momento de las complicaciones, de alguna manera hemos ido aprendiendo que finalmente o ha sido siempre el diablo el que está atrás de los problemas. Y de alguna manera uno siempre tradicionalmente como que culpó al diablo y que Dios permite o ha Mm, permitido que de alguna manera las cosas te pasen. Y eso es como lo que de alguna manera
hemos venido como buscando la explicación a las cosas negativas que a uno le pasan. Pero esta lección entrega un elemento adicional que súper llama la atención, que va un poco más allá, en términos de que Dios mismo, a veces nos lleva a ciertas situaciones para que seamos pasados por el crisol. Ujú, Entonces, esta lección de esta semana te lleva a entender que no solo Dios permite que a veces algunas cosas sucedan porque el diablo quiere naturalmente destruirnos, sino que a veces es Dios mismo el que nos lleva al crisol. Es como una nueva beta como para entender eh, por qué nos ocurren cosas. Yo siempre, lo digo en una de las cosas que esta lección me estuvo enseñando y que he disfrutado mucho estudiándola, es darme cuenta de esta otra beta, de cómo Dios finalmente también nos lleva a eso. Y uno dice, pero ¿por qué entonces Dios nos está llevando a eso? ¿Por qué es que quiere que yo sufra? ¿Quiere que yo esté Ujú. muy complicado? ¿Que será eso? Entonces una de las preguntas que uno como que quedan como planteadas para analizar esta lección y que vamos ujú, a ir resolviendo de alguna manera en adelante, pero a mí me llamó mucho la atención este aspecto y yo creo que vale la pena como introducir o ver algunos, tal vez algunos ejemplos en la Biblia súper claros donde uno ve cómo Dios finalmente es el que nos está llevando también para meternos al crisol y transformar, digamos, estas piedras preciosas como somos nosotros en algo mucho mejor. Somos piedras preciosas, digo yo, porque lo somos preciosos para Dios, somos hijos del Claro, Rey. claro. Por lo tanto, por eso que somos piedras preciosas, pero podemos ser todavía más preciosos. O sea, chuta, yo digo, yo soy un gallo súper feo, pero Dios me puede llevar a la perfección. No dije eh, nada. ¿Ya? Y eso, o sea, ese aspecto como introductorio a lo que tú señalabas, Mati, me parece súper importante hacer el punto que yo creo que es uno de los grandes aspectos que esta elección va recogiendo. ujú, Pero es por eso que hago este mismo llamado todas las veces que conversamos esto. Estas son aplicaciones que nos ayudan. Esto no es, ¿cómo se podría decir? Esto no está escrito en piedra y que eventualmente es que esto se tiene que hacer así, esto, la vida de cada uno es distinto, ¿ya? Y hay que entender eso, la vivencia de cada uno también es diferente. Entonces, esto tomémoslo como una ayuda, como una mejora para nosotros, y es una homilética, esto es una aplicación, ya no es algo, una explicación al exégesis, así como, no. Entonces, vamos a hacer lo posible para poder conversar y desentrañar varios temas importantes. Y entre ellos es justamente cómo es que vamos a ser probados nosotros. Y al final, ¿con qué fin vamos a ser probados? Entonces, ¿cómo somos probados y con qué fin somos probados? Hay una historia muy bien conocida por todos nosotros y por los niños, ¿no es cierto? Es el cruce del Mar Rojo. De hecho, sin ir más lejos, Éxodo capítulo 14, que es una de las historias donde se habla específicamente del cruce del Mar Rojo, lo invito a que lo busquemos, vayan con nosotros según como lo vayamos conversando, el capítulo 14 de Éxodo. Si alguien no tiene Biblia, me estoy lanzando un Abraham. Si alguien no tiene Biblia, escríbanos ahí, le mandamos una Biblia. Oh, mira, cómo hemos crecido. Y ahí finalmente hay un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Sabemos que el pueblo de Israel hizo todo en el sentido de que las plagas de Egipto y salió y se fueron. Y el tema es que van saliendo, ¿no es cierto? Y el versículo 2 dice que ellos acamparon en tal lugar, que, ¿no es cierto?, entre medio de dos montañas y al frente del mar. Y justamente el versículo 3 como dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso suena como redundante, pero literalmente sale eso. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. No sé si les pasa. Habían otros caminos para llegar a Canaán, ¿o no? Pero- sí, Seguramente, po, po, probablemente. pero el O sea, pueblo se dejaba guiar de la manera como Dios había indicado y el pueblo iba siguiendo a esa nube de día que les producía sombra y les protegía además, pero también les protegía el sol.
Ujú, pero también en la noche a través de la columna de fuego, es decir, Dios iba guiando cada etapa del movimiento del pueblo hasta dejarlo en esa jaula entre el Mar Rojo, las montañas y los egipcios atrás. Por lo ujú, tanto, de alguna manera, Dios mismo estaba guiando lo que estaba pasando. Y Claro. claro, y esos pajaritos se ven sometidos Esta a oscuridad, esa sí, po, dificultad, claro. a esa tensión. Y yo creo que muchos de ellos se preguntaban, bueno, si Dios nos trajo hasta aquí, ¿para qué? ujú. Era Eso es necesario que pasaran, ujú. po. Y ahí entendemos que, y yo leí en la hoy día en el comentario, no, en el libro complementario, Ah, decía ya. que Yo quiero ese daba como libro. varios tips, después te lo mando así el link, y Ah, decía que finalmente hay una como dolorosa disciplina con la cual Dios nos enseña. Y finalmente el pueblo necesitaba aprender algo, y una de como de los de la como de las 6 cosas que explicaba de esta dolorosa disciplina es la primera, y que va ligado a lo que hablábamos recién, que cuál es la diferencia que hay entre la tentación y la prueba. Es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. La prueba que Él nos entrega tiene un propósito. Satanás solamente quiere vernos sufrir, ujú. solamente quiere que lo pasemos súper mal y que reclamemos contra Dios. Pero Dios tiene un propósito que quizás se demora, y a veces creemos que se demora mucho, y sí, se demora mucho, pero finalmente el galardón y la ganancia es mucho mayor, porque vemos que el pueblo después reclama, se enoja, que cómo no pasamos, mejor no hubiésemos quedado en Egipto como esclavos y nos vienen a hacer pasar esto. Pero después nos damos... Ahí los egipcios, o sea, el pueblo de Israel ya se creía muerto. O sea, ni siquiera lo vio desde volver a la Ujú, tierra. Ellos ya creían que los iban a matar. De hecho, dice, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos aquí en el Claro. desierto. O sea, ellos se vieron muertos. Llegó a tal punto, digamos, el conflicto, el enojo en ellos, que llegaron a pensar que iban a morir, ni siquiera que lo ujú, iban a llevar de vuelta a Gosén. Habían sí. pagado 400 años la mensualidad del cementerio Canaán, pues, entonces que lo venga, le hayan quitado la membresía de un lado para otro, ahora me toca el desierto, ¿no? Sí, po, Claro. Sí. O exacto. sea, dentro de todo, frente a una situación tal, con la mano en el corazón, yo creo que los tres lo hacemos, habríamos hecho lo mismo. ¿O no? Probablemente, probablemente. Ahora, Pero, ya, pero, pero igual, es que a veces a uno le cuesta entender. Nos pasa que, por ejemplo, con Rodrigo, mi pololo, mi novio, nos han pasado varias situaciones, y creo que esta lección en lo personal ha sido como, yo igual cuando leí como la lección, como el tema de la lección, dije que esta cuestión como que lo miré bien así como a huevo, como uno dice, como, pero siento que haber leído esta lección como mucho más a profundidad, más a conciencia, es muy importante entender el propósito de Dios y vivir para eso, porque finalmente si uno no lo entiende, uno va a la prueba, cuando está uno en la prueba dice, no, es que Dios no está conmigo, y es en la prueba cuando Dios aún más está con nosotros, porque vemos que el pueblo de Israel pasa por esta prueba, porque aquí en el libro complementario comenta que después esta historia sirvió como ejemplo para muchos, para la posteridad, porque después vemos que en Josué, Ra cuenta esta historia, dice, ustedes que pasaron por el desierto y cruzaron el Mar Rojo, o sea, esto no fue como cualquier cosa, sino que fue un evento que sirvió para contar posteriormente cómo su fe pudo traspasar, y pudo Dios glorificarse a través del pueblo de Israel. Entonces es como que en el momento no lo entendemos y cuesta mucho entenderlo, pero después cuando vemos los frutos, cuando vemos que Dios moldea nuestro carácter y se glorifica a través de nosotros, creo que eso es totalmente impagable. nosotros muchas veces olvidamos quién está al control. Nosotros olvidamos quién es el que tiene el poder sobre el interruptor, quién es el que prende la luz y quién es el que apaga la luz. Entonces, cuando nosotros éramos niños, recuerdo perfectamente, teníamos ese problema con la oscuridad, nosotros le pedíamos ayuda a nuestros papás, oye, préndenos la luz, oye, déjanos la luz prendida. Y nosotros jurábamos que la luz iba a estar prendida toda la noche, pero obviamente la luz no está prendida toda la noche. Después viene la noche y la apaga. Pero eventualmente son situaciones en las que
nosotros comprendemos quién está al mando allí. Estas cosas nos ayudan a nosotros a crecer y nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y eso también pasa porque Dios hace cosas maravillosas con nosotros y se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? O sea, el pueblo de Israel también lo hizo. Porque luego de pasar de este valle sin salida, porque eventualmente estaban encerrados ahí en el Mar Rojo, lo lleva al sector de Refidim, o sea, no sé si es Refidim. En el capítulo 15 directamente, más adelante, en el versículo 22, que son las aguas amargas de Mara. ¿Por qué llegamos desde un pic, caemos tan bajo? ¿Por qué se da esta dicotomía dentro como de la vida del cristiano? Porque fue lo que pasó, o sea, ellos recibieron la salida de Dios, ¿cachai? Y de un día para otro, o sea, no digo un día para otro, ocurre esta situación donde le faltó un poco el agua. Yo creo que el... Porque igual, Adelante, Javi. ya, puro que no está bajo, pero yo creo que tiene que ver un poco con que, y constantemente tiene que ver con nuestra vida y la vida como cristiano y la vida de todas las personas que vemos en la Biblia, todos los personajes, que es para saber si nosotros realmente hemos aprendido a confiar en Dios. Porque nosotros como seres humanos creemos a veces que ya nos sentimos súper confiados. Y hay una cosa súper importante entender la diferencia entre la fe y la presunción, ser presuntuoso. Entonces a veces, por eso necesitamos nuevamente ser probados, porque Dios necesita conocer si estamos confiados, así como no, si a mí me va a pasar nada, Dios está conmigo, y volvernos un poco soberbios. Entonces necesitamos pasar nuevamente por ese crisol para probar si realmente estamos confiando y si esa fe que tenemos es real. Entonces, probar si el pueblo había aprendido, si esta prueba espiritual, que si ellos se habían fortalecido espiritualmente, habían fortalecido su fe, era tan real. Y parece que desafortunadamente no era tan real y nos suele suceder. A veces creemos que sí, ¿no? Dios con nosotros, pero nos pasan cosas malas y de nuevo como que titubeamos en eso, así como no, en realidad Dios no está conmigo. Es Claro, fácil ir tutubiando. claro, lo que pasa es que en el fondo la vida del cristiano es eso. O sea, el pueblo de Israel, pensemos que de alguna manera tuvo cuando vinieron las plagas y lograron salir de ahí. Yo creo que fue un golpe, así como cuando uno se bautiza, lo que tú decías, te liberan las cargas, como que comienza tu vida y tu relacionamiento con Dios. Y después, claro, uno va pasando por distintos procesos y uno es como un bebé cristiano y va avanzando. En el fondo, el pueblo de Israel estaba pasando exactamente lo mismo, que lo que nos pasa a nosotros hoy día también. O sea, a veces uno critica al pueblo de Israel que tenía tanta evidencia del amor de Dios, tantos milagros vividos, tantos milagros extraordinarios, sobrenaturales. Y aún así, y a nosotros igual nos pasa, y claro, lo que ocurre en Mara es precisamente eso, es decir, de alguna manera se está reflejando que Dios existía, pero ellos no tenían una conexión con Dios, porque el hecho de que Dios esté, por un lado, el hecho de que la nube esté, no te va a garantizar que no estés exento de problemas, ¿me entiendes? Ya. Eso es lo que estamos analizando tiene que ver precisamente con eso. Dios muchas veces va a permitir o Él te va a llevar a unas ciertas situaciones para que tú vayas fortaleciendo tu vida cristiana y de alguna manera lo que ocurre acá es precisamente eso en el fondo, es que el pueblo de Israel necesitaba es tener otras experiencias y la misma nube los sigue llevando hasta Mara. O sea, siguen el mismo camino que Dios estaba trazando. Por lo tanto, lo que ocurre en Mara tiene que ver también con otro episodio en donde finalmente tienen que confiar en Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que logren tener esa relación con Dios, porque el tener una experiencia importante con Dios en algún momento no significa que tu relacionamiento vaya a ser permanente. Yo lo asocio mucho con la vida de los pololos, de los novios,
o de los casados en el fondo, que hay un permanente ir y venir. Esto es Ujú, exactamente lo mismo y Dios permanente te está llamando, siempre está ahí, pero de alguna manera Dios nos conoce tanto lo que necesitamos que a veces nos lleva a esas situaciones para que podamos aprender y reconocer y tratar de establecer este relacionamiento permanente con Dios. Y ahí es donde a Ujú. veces nos soltamos la mano. Yo creo que salieron ujú, del Mar Rojo, tomaban la mano de Dios y de repente, ya estamos bien, pum, se soltaron. Y a los 3 días, ya estaban de nuevo con... Claro. Entonces, llama la atención cómo de alguna manera les pasa a ellos, pero uno se autoanaliza y claro, ujú, tuviste el sábado en la iglesia escuchando un tremendo tema y de repente el sábado en la noche ya te fuiste. ujú. Claro. Entonces, el pueblo de Israel estaba pasando eso mismo y Dios te lleva a ese crisol, precisamente para que entiendas que hay una cierta dependencia y una cierta relación. Dios siempre te está buscando, estaba esa nube ahí, estaba Moisés diciéndole cosas, ahí está Dios. De hecho, yo me sigo sorprendiendo de estas cosas que a pesar que uno las entendía cuando niño, las leía en la historia, cada día nos encuentra cosas nuevas y Dios Ujú. te sorprende de alguna manera. Y, y pucha, de esa forma Dios le dio el agua al pueblo de Israel. Y lo más penoso de todo es que después les da comida. Y lo más penoso de todo es que después otra vez fallan con el agua. Sí, En po, el en capítulo 17, Refidim. después de que va encima, bueno, otra vez lo mismo. ¿Cachai? Eso se encuentra en el capítulo 17, por si es que lo quieren leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Es que un poco lo que yo te comentaba antes, ellos, y tú de alguna manera lo dijiste, que no conocían mucho a Dios. Ujú. Ellos tenían un vínculo con Dios a través de Moisés y no ese vínculo directo. Entonces, claro, le reclamaban a Moisés por Dios, lo veían, pero no había ningún relacionamiento, ningún vínculo. Entonces, claro, esa pregunta que se hace en el fondo al final está en 17 versículo 7. ¿Está pues Ese, Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no sí. alguien entre nosotros? O sea, como, ya, pues, ¿Está o no está? claro, que eso, Y- eso siempre tiende a pasar, que uno cree que Sí. el estar con Dios, a lo mejor el bautizarte te va a liberar o Ujú. no vas a tener problemas. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener claro que es probable que tengamos y que los vamos a tener, los vas a tener esos problemas. Es Ujú. así. claro. No, y pareciera que cuando pasan estas cosas, como que a uno se le olvida todo lo bueno que antes Dios ha hecho por uno. Entonces, a uno le pasa eso, entonces, como dice, Dios está o no con nosotros, entonces como que se te olvidó todo lo que Dios anteriormente ha hecho. Eso uno tiende como a tener como memoria a corto plazo, como que Dios puede haber hecho muchas cosas, puede haber hecho algo grandioso el día anterior, hace un rato atrás, pero nos pasa algo y es como, no, Dios no está conmigo, dudamos de eso. Ujú, claro. O sea, a pesar de que incluso tengo los recuerdos de las cosas que Dios ha hecho por mí, aún así mi acción es otra. O sea, mi cuerpo va a actuar de manera distinta, mis decisiones van a ser distintas en ese sentido. Y eso recae netamente en la forma en cómo nosotros vamos a permitir que se maneje nuestra vida. De hecho, hay un Ujú, canto muy lindo, ¿no es cierto?, que nos indica a nosotros cómo debemos manejar nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios sea nuestro capitán. Tenemos que dejar que Él guíe nuestra vida de esta manera. A ¿Les ese parece que canto le gusta a cantemos? la Javi. Ah, el canto de la Javi. Vamos a dejar con el canto de la Javi, ¿no es cierto? Para que podamos también alabar a Dios referente a este tema tan importante que es la jaula del pájaro y que después a la vuelta les voy a decir de qué forma podemos renombrarlo. Vamos a esta pausa musical. En aguas profundas me harás embarcar.
Te debo mi vida y mi lealtad. Hola nuevamente. Estuvo muy bueno este cantito. Hola Jora, hola Jora, hola Hola, Javi. hola. Y por este mismo canto, como Dios nos guía, ¿no es cierto?, a un buen puerto, también nos preguntamos por qué Dios entonces nos guió a este crisol. ¿Por qué fin estamos, con qué razón somos probados en ese sentido? Em, y de hecho Jesús no es exento al tema, Ujú. porque bien sabemos este punto de Lucas 4:1 y 2, también Mateo 4:1, donde el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, ¿no es cierto? Y que paralelamente igual ahí donde el pueblo de Israel estaba. Y es tentado por Satanás, para ser tentado. ¿Por qué? ¿Por qué se da Eh, eso? Nosotros recién comentábamos, y antes de entrar, de que nos permite entender aún más el propósito que Jesús tenía en esta tierra e igualarse a lo humano que es, porque él se sintió tentado, él tenía hambre, o sea, y tiene que ver como, porque quizás en cualquier otra persona hubiese dicho, ya me da igual, quiero comer y lo voy a hacer, y nos pasa, a veces decimos, ya no importa, después veremos cómo lo arreglamos, lo que hacemos. Entonces, entender que cuando estamos en Cristo, en este caso, cuando estamos en Dios, eh, podemos vislumbrar la diferencia que hablábamos al principio entre la tentación y la prueba. Que simplemente la tentación te hace caer y te hace pecar y te hace sentirte pésimo y alejarte de Dios. Esa es la gran diferencia, te hace alejarte de Dios, sentirte tan indigno que no quieres acercarte. Pero la prueba te hace acercarte a Dios, busca que te acerques constantemente a Dios y que Dios te dice, ahí yo estoy, aún más. Hay una cita de Elena de White que es del Ministerio de Curación, si no me equivoco, y me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con esto de la prueba. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada que glorificar su nombre, no perdería el tiempo en refinarnos. O sea, lo importante, o sea, uno debería sentirse bendecido de ser probado finalmente, porque algo busca Dios en nosotros. Siempre nosotros decimos que Dios ve más allá de nosotros, que ve que lo que vamos a hacer más adelante, tantas cosas, pero a veces no lo creemos. Y cuando Dios desea probarnos, desea ver y refinarnos y ver cuál es nuestra fe, nosotros huimos. Y a la primera nosotros desistimos de esto, pero debemos sentirnos bendecidos de que Dios está buscando algo especial y ve algo muy especial en nosotros que decide probarnos. Importante eso que dices tú, Javi, en el sentido de entender que hay un propósito. Muchas veces nosotros, frente a la prueba, a la aflicción, decimos ¿por qué no está pasando esto? Cuando la pregunta es ¿para qué? Porque cuando uno se pregunta para qué, finalmente hace sentido el planteárselo como que hay un propósito detrás de eso. Y el propósito muchas veces nosotros no lo vemos estando en la prueba. Y probablemente no lo veamos en algún tiempo después, pero Dios lo sabe. Y entonces aquí aparece el concepto de la fe también, ¿ya? Y la fe finalmente va a suplir esa ansiedad, o debiese suplir esa ansiedad que todavía no entendemos el propósito. Dios en su magnificencia permite que de alguna manera seamos tentados, permite la prueba, porque en el fondo también sabe que no nos va a someter a una prueba que no podamos soportar, no podamos resistir. Entonces, 1 Corintios 10:13. en su amor, Él permite esas cosas que volvemos al crisol, volvemos al crisol, pero en base a ese propósito que decía la Javiera, y ahí hay que aceptar esos elementos por fe, para qué Dios quiere que, o para qué Dios permite, o para qué Dios me trajo acá, etc. Es que Y Jesús, Dale, dale, dale. y,
Javi. Y Jesús no fue la excepción. Esto es importante entender que Jesús no fue la excepción de que él Ujú. necesitaba también pasar por este crisol y aún más reflejar el carácter de Dios, porque ese también es el propósito, que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios. Y Jesús, vemos que él, al tener una comunión, porque también tiene que ver eso, que nosotros tengamos una comunión constante con Cristo. Dios no nos va a probar si estamos alejados, si no estamos con Cristo. Él va a probar, como veíamos en el pueblo de Israel. Dios vio que había un caminar entre él y su pueblo, pero necesitaba probarlos nuevamente para ver si había una madurez espiritual, habían aprendido de todas estas pruebas, se habían entendido que cuando uno pasa dificultades, ¿a quién uno debe recurrir? A Dios. Entonces, aún más vemos que Jesús también fue probado en esto. Tal vez un entre paréntesis ahí, el Javi va a hablar y yo lo interrumpimos, lo dejamos hablar. Es un entre paréntesis que después que el hombre pecó, vino la caída del hombre, Satanás en el fondo declaró que los humanos habían sido incapaces de demostrar el cumplimiento a la ley. Y de alguna manera, todas estas tentaciones que Jesús también padeció, sufrió, y finalmente el resultado final también permitieron demostrar que sí era posible, y que esa ley que Dios había dejado por nosotros era algo, no una locura, sino era algo que era dable cumplir y demostró finalmente que lo que decía el diablo era un engaño. Eso no entre paréntesis solamente. Ya, Mati, perdón, nunca más te interrumpo. No, está bien. Lo importante es que aquí se dé justamente ese conversatorio. No como en otro momento que pareciera que estoy hablando solo, este monólogo. Pero es que finalmente la Javi lo dijo, y tú también, Juana, lo dijiste, y la Javi lo comentó con esta cita de la tía Elena, donde esta cosa preciosa es la fe. Y es el objetivo directamente de estas pruebas. Yo sé que es complicado ver estos temas en las pruebas. Y yo estoy seguro que varias personas que nos pueden estar escuchando viendo acá dicen, las tonteras que están hablando. Pero es que las pruebas es la forma en saber nuestro avance. Los profesores toman pruebas a sus alumnos para saber si han aprendido, si han avanzado. De hecho, por ejemplo, si uno está con psicólogo, la Javi podría saber allí, también el psicólogo hace pruebas para saber, ok, fue aprendiendo los puntos o los temas que se han venido tratando y son maneras para poder saber el crecimiento, ¿ya? Y previamente con el Jona y también aquí, Jona lo comentó hace un ratito atrás, que eh, este hecho de que hay pequeños crisoles, ¿no es cierto? En comparación a un gran crisol, estamos crisoleados, ¿no es cierto? Porque tenemos un crisol que nos lleva a un puerto, en el sentido de que cuando salgamos de este crisol es porque finalmente vamos a estar perfectos y vamos a estar en el cielo con Dios. Pero hay otros crisoles pequeñitos que nos están acompañando a cada instante y que, créanme, son pequeñas, ¿cómo le decíamos? ¿Cómo era la palabra, Jona? No me Pe- acuerdo. pequeñas victorias, no me acordé. No me acuerdo. Pequeñas victorias, eran pequeñas victorias, porque de repente uno dice, pucha, he caído, he caído. Claro, pero es que en esas caídas es la oportunidad de que Dios se manifieste. En la debilidad se fortalece el poder de Dios, es cuando nosotros tenemos que depender de Él. Y allí entra Primera de Pedro, el Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Y que ahí a lo mejor se me ayuda leyéndolo. Y 1 Pedro 1, 6 y 7. uno, el 6 y el 7. Ya, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se relaciona con la cita que tú dijiste, vos, Javi. Voy a dar este ejemplo burdo. O sea, por ejemplo, si yo me, no sé, po, de repente tengo problemas no sé, po, con la luna, no sé. Entonces le digo, ya, te voy a castigar a tu cama. Ya. Y la luna se va a castigar a su cama porque hizo alguna lecera. ¿Quién es Y, la luna? la luna es una perrita que nosotros Eso mismo va a tenemos. decir. Sorry, sí, la luna es nuestra mascota.
que está aquí la tenemos con la Connie, y claro, de repente se porta mal y se va a castigar a su camita, entonces va para allá. Y el tema es que, se lo pongo en este sentido, cuando yo la mando a la cama, es su crisol para que ella aprenda un poco, obvio es un perro, pero es para que se entienda la alegoría, para que ella aprenda que hizo algo malo. Pero cuando está en la cama, tiene tentaciones. Mi intención no es que ella se sienta tentada a hacer cosas, pero estando en su cama, Ujú. tiene la tentación de levantarse a buscar que la Connie, por así decirlo, le permita que esté con ella, cuando en realidad estaba castigada. O, por ejemplo, tentaciones de salir al patio, de correr a algo que no corresponde. Yo la mandé a un lugar, pero es decisión de ella finalmente qué va a pasar en el lugar donde yo la mandé. No sé si se entiende la alegoría. Y Ujú. ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Sí. ¿Cuáles decisiones Y, que vamos a tomar? y tiene que ver finalmente decidir o no pasar por ese crisol, porque finalmente es una decisión, porque podemos pasar la prueba y no soportarla y alejarnos y tomar nuestras propias decisiones, como tú decías, Mati, y tomar nuestra propia solución con nuestras propias manos. Entonces es importante entender que Dios nos pone esa prueba y debiésemos sentirnos súper bendecidos. Y yo creo que tiene que ver un poco con esto de gozarnos de la prueba, que a veces nos cuesta entender un poco este significado, pero finalmente es una decisión. Pasar o no, Dios nos presenta esta prueba para que podamos aferrarnos aún más a Él y podamos afianzar más esta relación que tenemos con Él, pero finalmente es una decisión aceptarla o no. Les voy a poner un ejemplo. En un punto, por ejemplo, en el sentido, a mí me gusta mucho jugar videojuegos. Ustedes conocen un juego muy antiguo que se llama Donkey Kong. ¿Lo han jugado alguna vez? ¿Super Nintendo? ¿Sí o no? Ujú. El, el joven ahí dice, Es de mi tiempo ese, po. "Ay, pero Es yo de la crecí con época, ese juego". es de la época de los millennials. De los milenios. Pero mira, yo jugué, me lo sé de memoria, ¿cachai? Y yo cuando jugaba, por ejemplo, voy a jugar con la Connie, lo jugaba mucho, y también lo jugaba, pero de repente lo jugaba con primos chicos, ¿ya? Y ellos sentían todo problemado. ¡Ay, cómo pasó esto! Esta cuestión de aquí. Y es como que yo lo miro internamente, es como que me está iglesiando, esta cuestión es súper papa de pasar. O sea, yo ya pasé por acá, ¿cachai? Y el tema es que yo eventualmente le digo, mira, tú tienes que venir, tomar vuelo, saltar y pasar esta etapa. Ah, ya, ya, sí la sé, ya, ok. Y va y no, po, y no le sale, se muere. Va. Y después va, le intenta de nuevo, va y no lo logra hacer. Y se empieza a desesperar. Y, y al final es como que tiene que aún así él mover el mono. A pesar de que igual yo le puedo ofrecer, oye, pero te lo paso yo. No, 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 yo lo quiero pasar. Pero si yo lo he pasado tantas veces, yo te puedo pasar esta etapa. No, 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 si yo lo quiero pasar, yo lo quiero pasar. Está bien, po. Esa es tu decisión. Sucede algo similar de repente en nuestra vida cristiana. Y no Ujú. solamente en nuestra vida cristiana, nosotros como humanos, Javi, tú podías, a lo mejor tú no puedes dar una explicación ahí vea, eh, psicológica del por qué nosotros necesitamos de repente entender a través del dolor. Es como que se nos puede decir a través de la experiencia, pero aún así queremos vivir la experiencia, po. No sé, como que tenemos que pasar el problema. No sé cómo lo ven ustedes Eh, allí. es que igual necesitamos vivir la experiencia, necesitamos vivir la experiencia de manera personal, porque finalmente cada persona es única y la relación con Dios es única. Entonces necesitamos muchas veces, aunque nos digan, no, no hagas esto, no vayas para acá, necesitamos vivir nosotros de manera personal y única esa situación. Porque, y quizás sea la misma situación, pero la manera en que nosotros hayamos tenido nuestras vivencias, toda nuestra relación con Dios, cómo veamos a Dios, no va a ser la misma. Y es importante también entender en las pruebas, porque, espérenme, antes que se me olvide que tiene que ver con eso, A ver, ¿qué nos que tiene preparado? no, si no no es gran cosa. Ahí está. Que dice que tiene que ver con esto que yo les decía, que hay unos principios como de esta dolorosa disciplina que Dios tiene con nosotros, y una como de estos puntos decía que
Nuestra capacidad de madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de cómo decidimos visualizar nuestro sufrimiento. O sea, ¿qué postura vamos a tener ante esta prueba? Y eso va a definir, y no tan solo tiene que ver con una prueba con Dios, sino en general, dependiendo de cómo nosotros veamos la situación, veamos de cómo nos pongamos ante eso, va a definir totalmente el desenlace de lo que tenemos. Si somos totalmente catastróficos, probablemente sea muy difícil ver como esa luz o esa esperanza en Dios al final del túnel. Si nosotros somos positivos y creemos que Dios está con nosotros, probablemente sea mucho más fácil y mucho más llevadero esa prueba. Y eso va de la mano específicamente con dependencia. ¿De quién dependemos? ¿Qué creen ustedes? Tú, Sí, tú que estás yo mirando creo ahí. que, yo creo que esa expresión me parece que es uno de los elementos claves de esta lección. Un punto ya lo habíamos tocado y que se deriva un poco lo que planteaba recién la Javi, que tiene que ver con finalmente entender que hay un propósito. La prueba tiene un propósito. Entonces, ¿cómo yo enfrento la prueba? Yo creo que un buen punto que esta lección nos ayuda a entender un propósito. Lo vimos con el pueblo de Israel, lo vimos con Jesús y finalmente y hoy día lo podemos ver en cada uno de nosotros. Y ahí es importante, reitero, hacer una pregunta: ¿para qué? Si hay un propósito, tiene un objetivo, el pasar por la prueba, ya sea porque el diablo la pone, Dios la permite, o porque Dios mismo nos lleva al crisol. Eso por un lado. Y segundo, el punto de la dependencia me parece tremendamente importante porque cuando nosotros nos creemos autosuficientes para enfrentar la prueba, finalmente vamos a terminar mal, porque el propósito de alguna manera es reconocer dentro de la prueba que nosotros no podemos, Dios puede. Eh, y eso nos cuesta porque la naturaleza de nosotros está en solucionar nosotros nuestros problemas. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que conocemos la respuesta y si así enfrentamos la prueba, finalmente, incluso nos resulta como queremos, viene la frustración, el enojo y ¿por qué Dios? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué? Cuando en realidad lo importante es reconocer que cuando en el transitar hay un punto en el cual yo ya no puedo. Y siempre va a existir ese punto. No es una decisión que tú tomes. Y en ese minuto aparece, entonces Dios puede. Y entonces ahí empieza la dependencia. Hay una parte que dice la hermana White, dice que permite finalmente que nos lleguen las pruebas y desilusiones para que finalmente nos demos cuenta también de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda a Dios. De nuevo la dependencia, o sea, Claro. el ejercicio de las pruebas nos saca de nosotros mismos y pone el eje en el propósito, en el para qué y en quién finalmente administra estos elementos, y eso se logra a través de la fe, que es un poco lo que tú estabas también señalando. Entonces ahí está como la cadena, el proceso que nos va a permitir poder enfrentar de mejor forma la prueba. Ahora esto lo estamos hablando en este minuto desde la teoría. Yo creo que es tremendamente importante hacerlo en la práctica. Y en la práctica es complejo, porque, y yo creo que aquí el desafío para nosotros está en estudiar estos elementos teóricamente para cuando nos pase, porque la prueba, quien nos esté escuchando, te va a llegar. Sí. Eso es inevitable. Vas a tener momentos complejos en tu vida. Y este es el momento, hoy día, que uno tome un par de decisiones, de manera que cuando eso ocurra estés mejor preparado. Es hoy día que hay que fortalecer la fe. Hoy día que hay que entender que este es un proceso para desligarte de ti y ser menos tú y ser más Dios, ser más como Dios. Y ese proceso de soltarte, de entregar, de encontrar, de darte cuenta que nosotros no somos capaces, pero que Dios sí lo quiere hacer, que Dios sí lo puede hacer, y que sí Dios
nos va a llevar al cielo avanzando en este proceso, estas pequeñas crisolaciones, estoy inventando esa palabra, eh, va a Neologismo. formar parte, claro, de lo que tendríamos que hacer. Entonces, yo encuentro que es un desafío que hay que tomarlo hoy, hay que Ujú, experimentarlo hoy para que no nos quedemos en la teoría y al momento de la prueba logremos enfrentarla con fe en Dios y entendiendo que hay un propósito, que a lo ujú. mejor incluso no lo vas a saber hasta cuando logres encontrarte con Dios cara a cara. Ese momento yo me lo imagino espectacular. Mm, Eh, Dios ahí te va a responder. Y hay tantas pruebas en esta vida, tantas situaciones tan complejas que tienen que ver contigo o que tienen que ver con tus hijos, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la enfermedad, que, que a lo mejor en esta tierra no vas a Ujú, tener esa respuesta que tú quieres. exacto. Pero sí esa prueba te sirvió para depender de Dios y en ese momento Dios sí te responde cuando lo logres ver cara a cara. Ujú. Y es importante lo que tú dices, Jona, porque uno cree que también hay un propósito como o ahora aquí en la tierra, como que es ahora ya inmediato, pero también hay que entender que hay un propósito mayor para nuestras vidas, que es la salvación. Dios nos prueba porque Él desea que nosotros podamos ser salvos. Y ese es como el propósito superior de finalmente sufrir, porque nosotros cuando pasamos una prueba sufrimos, la pasamos mal, nos duele, pero es necesario todo esto para salir fortalecidos, para reflejar el carácter de Dios, pero también que a través de esto podamos ser salvos. Y es súper importante poder entender eso. Y eso que tú dices, volviendo a unas palabras que tú misma dijiste, que enfrentar el gozo de la prueba tiene que ver con eso, con entender que ese gozo te quita la rigidez mental del momento de esta vida y ponerla en aquella eternidad que Dios te quiere dar. Entonces, ese gozo Ujú, refleja eso, o sea, es difícil entenderlo si uno no lo analiza desde la eternidad, desde la proyección, desde lo que Dios nos quiere hacer a través de entregar a través de la salvación. ajá, exacto. Y yo creo que como ya, yo creo que para concluir todo esto hay una cita que salía en este comentario bíblico, en este libro complementario que es de un autor que se llama George MacDonald, que es como de la época de Tolkien, de C.S. ¿ya? Lewis, como que es Ajá. contemporáneo como a esa época, y es una cita muy interesante y me gustaría compartirla que dice, no hay palabras para expresar cuánto le debe nuestro mundo al dolor. La mayoría de los salmos fueron concebidos en un desierto. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en una prisión. Las mayores palabras de las escrituras divinas han pasado a través de grandes pruebas. Los mayores profetas han aprendido en el sufrimiento lo que escribieron en sus libros. Por lo tanto, tomen aliento, la persona permite que pase a través de un crisol de fuego. Muy bonito. Increíble. Yo- De hecho, me emociona harto, y justamente por lo que decía el Juan antes, de cómo esto finalmente perdura directamente hasta cuando se cumpla el objetivo, como decía, hasta que sea manifestado Jesucristo. Eh, Cuando lo veamos cara a cara. Y ese momento va a ser maravilloso, Ujú. increíble. Y como en estos momentos de dificultades donde sale lo mejor, de hecho, o sale lo peor o sale lo mejor. Ona, ¿qué crees tú? Tus palabras al cierre, conclusiones. No, yo, más que una conclusión bíblico-teológico, yo siento que esta elección hoy día uno ve mucho el mundo lleno de dolor, ve a la gente sufrir mucho. Están todos pasando por muchas pruebas y está complejo algunas situaciones. Yo creo que esta elección viene al callo para cada uno de nosotros. Ujú. Yo siento que haberla estudiado ha sido una tremenda eh, experiencia para mí en lo personal espiritual y espero que sea para todos los que están escuchando. Cómo finalmente entendemos
el dolor, cómo entendemos la prueba y los desafíos que nos deja esto, de prepararnos para ese momento, y porque estando en la prueba es difícil. Estando en la prueba es difícil. Ujú. Sí, yo creo que tenemos que preventivamente prepararnos para eso. Es una de las cosas que yo me llevo en esta lección. Y bueno, y agradecer por la invitación que nos hiciste, que me hiciste, Matías. Muchas gracias. El Espíritu Santo movió ahí. Javi, tú, conclusiones, palabra al Eh, cierre. no, yo también agradezco la invitación y como decía al principio, cuando vi el título de este trimestre, como que no me hacía mucho ruido, pero creo que me llegó también personalmente la lección, al igual que la otra vez que también me invitaste, también me llegó muy personalmente, como que han sido puntualmente las invitaciones muy... me han permitido mucho como aplicar eso a mi vida y creo que estas lecciones me permitió entender muchas cosas de situaciones que han pasado en mi vida últimamente, de lo importante de comprender por qué son las pruebas, para qué son las pruebas que Dios pone en nuestras vidas y finalmente aprender a gozarnos y a sentirnos bendecidos de que algo quiere Dios para nuestras vidas. Eso es lo maravilloso, cómo Dios conecta los caminos. O sea, que ustedes estén acá porque Él quiso. Ujú. El Espíritu Amén. Santo los condujo. Antes de orar, quédense con este pensamiento que es prácticamente importante. La mayor tentación es creer que Dios no puede salvarte. La mayor tentación es creer que Dios no me puede salvar, que Dios no nos puede salvar. Es dudar de su capacidad para salvarnos. Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de cambiar lo malo en bueno, de cambiar una maldición en bendición. Él es el gran orfebre, el que puede cambiar todo. Vámonos con ese pensamiento a esta oración. Amén. Te invito a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios. Cada día nos gozamos de tus bendiciones, de todo lo que tú nos das, Señor, de las oportunidades y desafíos que nos das, Señor, de poder encontrarnos en este momento contigo, de tener una experiencia que sea de utilidad para nuestras vidas. Agradecemos Amén. eso, agradecemos esta instancia y sobre todo, Señor, agradecemos las instrucciones, las enseñanzas que tú nos regalas en la Biblia, que te pedimos que nos ayude y nos motive a seguir escudriñando, a seguir conociéndola, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cómo son los procesos de tentación, con los procesos de prueba, Señor, los procesos en los cuales nos vemos sometidos al crisol, nos vemos sometidos, Señor, a poder ir moldeando nuestra vida, a poder irnos transformando cada vez más para, Señor, finalmente tener esa experiencia final contigo, cara a cara, donde podamos experimentar, Señor, la verdadera felicidad, el verdadero gozo y mirar para atrás y entender para qué era cada una de las pruebas, cada uno de los problemas y conflictos de los cuales vivimos en esta tierra, Dios. Te damos gracias por las pruebas, nos hacen crecer, nos hacen ser mejores hijos tuyos, Señor. Permite que ese propósito de que vayamos cambiando nuestra vida a través de la prueba, Señor, sea un hecho, sea algo contundente en nosotros que lo podamos entender y que podamos de esa manera, en la proyección de la eternidad, entender y enfrentarlo con gozo cada uno de los momentos difíciles que vamos a vivir en esta tierra. Es difícil comprenderlo, Señor, pero sabemos que tú vas a estar guiándonos siempre, Amén. porque sabemos y tenemos la certeza que tú nos vas a salvar, que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de conectarnos contigo, de tomarnos de tu mano, Señor, de escuchar tu voz. Y dejamos, Señor, todo esto y todos los aprendizajes que hemos tenido en este momento en tus brazos de amor para que nos sigas guiando, protegiendo, Señor, y guiándonos a través de la prueba, a través del crisol también. En nombre de Jesús, amén. 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 Gracias nuevamente por estar acá.
y que sigamos estudiando acerca de este orfebre. ¿Le gustaría ver la cara del orfebre? Oh, Bueno, está la bueno el próxima semana. nombre, ¿eh? Está Buen bueno ese nombre. título. Exactamente. De hecho, Me se gusta más aplica. que el título de La jaula del pájaro, te lo digo. Enajarlo el pájaro estuvo bastante raro. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Listo, que estén bien. Chao, chao. Chao, Mati. Chao, Javi.